Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión en donde estaremos hablando sobre los propósitos comunicativos de un texto y sobre las funciones del lenguaje. Para comenzar, ¿qué es un propósito comunicativo? Bueno, un propósito comunicativo son todas las posibilidades o intenciones que presenta un texto o un discurso oral desde el momento en que voy a transmitir un mensaje. Quiero decir que no necesariamente mi mensaje tendrá que ser escrito, también puede ser emitido de forma oral y desde el momento en que yo empiezo a construir ese mensaje, tiene una finalidad. Es decir, mi mensaje va a ir orientado a cumplir con un objetivo o a satisfacer una intención que yo tengo. Es decir, yo pretendo algo desde el momento en que comienzo a construir un texto o un discurso de manera oral. ¿Cuáles son los propósitos comunicativos más comunes? Bueno, principalmente el de informar. Y en este sentido, informar se refiere a transmitir acontecimientos, hechos, datos o cualquier tipo de información. En este mismo momento, yo estoy haciendo uso del propósito comunicativo de informar porque estoy transmitiendo a ustedes una información. Este propósito comunicativo de informar está presente en una conferencia donde un ponente transmite una información a un público, en una clase donde un docente transmite información hacia sus estudiantes, pero también lo podemos encontrar en un anuncio publicitario o incluso en una simple plática entre amigos. ¿Qué es lo que hacemos cuando platicamos con nuestros amigos? Intercambiamos información, transmitimos información de unos a otros. eh, Emitimos y recibimos datos. En este sentido, en una plática común y corriente, estamos también haciendo uso del propósito comunicativo de informar. Y dentro de este propósito comunicativo de informar, tenemos otros propósitos un tanto más específicos, como es, por ejemplo, el propósito de la explicación. ¿Qué quiere decir explicar? Bueno, explicar es dar a conocer un proceso o el funcionamiento de algo. No es lo mismo que yo te diga simplemente eh, copia un fragmento del texto en tu procesador de palabras. Bueno, sí te estoy dando una indicación, pero es muy distinto si yo te dijera, para copiar un fragmento de texto en procesador de palabras, primero debes seleccionar la parte del texto que deseas copiar. Posteriormente, pulsa las teclas Control más C de manera simultánea. Es decir, en la primera ocasión solamente te dije, copia un fragmento del texto. En la segunda ocasión, te estoy explicando las partes del proceso que tú tienes que seguir para poder copiar ese texto, o sea, para poder realizar el proceso que te indiqué al principio. En esto se basa la explicación, en dar a conocer los pasos necesarios para poder llevar a cabo un proceso o para poder dar a conocer cómo es que funciona algo. Otro propósito que tenemos dentro de ese mismo propósito de informar es el de la descripción. ¿A qué se refiere la descripción? Bueno, es aportar las características de una persona, animal u objeto para que la otra persona con quien yo estoy conversando pueda hacerse una imagen mental de ese objeto al que yo me estoy refiriendo. Por ejemplo, si yo me refiero a mi perro, bueno, tal vez no tenga conmigo una fotografía del perro, pero puedo aportarle las características de ese perro para que mi interlocutor se pueda imaginar a mi mascota. Y le puedo decir, mi perro Atlas es grande, de color café oscuro, con el lomo jaspeado en negro. Tiene el pelo corto, las orejas puntiagudas y sus movimientos son ágiles. Con este pequeño fragmento de texto, yo le estoy explicando a mi interlocutor y le estoy describiendo las características de mi mascota. Y con eso tal vez sea suficiente para que mi interlocutor pueda imaginar cómo es mi perro sin necesidad de que lo conozca
o sin necesidad de que yo le muestre una imagen. Otra más que tenemos es la definición. Otro propósito más que tenemos dentro del propósito comunicativo de informar es la definición. ¿Qué es la definición? Significa aportar o aclarar el significado de un concepto o palabra, de acuerdo al contexto que se presenta. ¿Recuerdan los significados denotativo y connotativo de una palabra? Hablábamos de que una palabra puede tener dos o más significados diferentes. No necesariamente una palabra tiene un solo significado. Las palabras polisémicas presentan distintos significados. Un significado denotativo, que es el significado real, y un significado connotativo, que es un significado secundario. Vamos a suponer que estuviéramos leyendo un manual sobre el trabajo en metales y nos encontramos con un fragmento de texto que dice: dentro de este manual debemos entender la palabra grabar como la acción de trazar figuras, letras o dibujos sobre un metal utilizando un ácido. ¿Qué quiere decir esto? Que para el caso específico de ese manual de trabajo con metales que nosotros estamos consultando, la palabra grabar tendrá una definición bien específica: trazar figuras, letras o dibujos sobre un metal utilizando ácido. Si yo simplemente dijera la palabra grabar, posiblemente se podría confundir con el hecho de grabar tal vez un mensaje de voz, o con el hecho de grabar una canción o una melodía en el caso de algún artista. En este caso, lo que estoy haciendo es utilizando el propósito de la definición a la vez dentro del propósito comunicativo de informar. ¿Para qué? Para dar a conocer un hecho, para poder definir una palabra. Bien. Y también tenemos dentro de este propósito de informar, dentro del propósito comunicativo de informar, lo que es la exposición. ¿Qué es la exposición? Presentar información, dar a conocer un tema a un público. Mucho cuidado, no debemos confundirlo con el hecho de la explicación. Y, y lo explico. De acuerdo con el último censo, en nuestro país viven 119.938.473 personas. Bien, este texto es solamente un dato. ¿Qué estoy haciendo con este dato? Simplemente lo estoy exponiendo, lo estoy presentando y se lo estoy dando a conocer a un público. ¿Por qué decimos que no debemos confundirlos con la explicación? Porque en la explicación yo tendría que dar una información adicional sobre ese dato, tal vez decir qué porcentaje son hombres, qué porcentaje son mujeres, dentro de qué rangos de edad se encuentran estas personas, en dónde viven, a qué se dedican. Bien, estos datos que evidentemente no estoy presentando aquí, ya formarían parte de una explicación o de una amplificación, pero en este caso en donde solamente digo que de acuerdo con el último censo en nuestro país viven 119.938.473 personas, bueno, esto es un dato aislado, un dato que simplemente estoy exponiendo, sin ir más allá hacia una explicación. Por eso es que no debemos confundir la exposición, la simple presentación del dato, con la explicación, que es ya una cuestión más profunda y que implica el hecho de presentar una información mayor. Ok, ya vimos la parte informativa. Ahora vamos con otro propósito comunicativo que se refiere a la persuasión. ¿Qué es la persuasión o qué significa persuadir? Bueno, persuadir significa convencer. Convencer de cualquier cosa a una persona, o bien hacer que esa persona cambie su conducta o su opinión. La persuasión está presente en todos los textos de tipo argumentativo. Ya hemos trabajado con textos argumentativos y sabemos que el texto argumentativo está encaminado
a fortalecer un argumento, a presentar una tesis, a convencer a la otra persona de que mi tesis es correcta o de que mi postura frente a esa tesis es correcta. En todo caso, estoy tratando de convencer y estoy tratando de persuadir. Hemos hecho ensayo, hemos hecho columna, hemos hecho artículo y creo que estamos bastante familiarizados con esta parte de la persuasión, pero también vamos a encontrar diferentes formas de persuadir. Primeramente, vamos a encontrar la motivación de la acción. ¿Qué quiere decir motivar la acción dentro del propósito comunicativo de la persuasión? Bueno, motivar la acción quiere decir lograr que una persona actúe de una manera determinada. Por ejemplo, con este pequeño texto. De verdad le digo que beber 8 vasos de agua al día trae enormes beneficios a la salud. Le invito a que lo haga. Con esta última frase, le invito a que lo haga, estoy tratando de motivar la acción, es decir, estoy tratando de lograr que esa persona a quien yo me estoy dirigiendo actúe de una manera determinada. ¿Cuál es esa manera determinada? Bueno, beber 8 vasos de agua al día. ¿Por qué se lo digo? Bueno, porque trae enormes beneficios para la salud. Bien, y en este sentido estoy tratando de motivar que esa persona realice esa acción. Otro de estos propósitos específicos dentro de la persuasión es el convencimiento para formar. Es decir, lograr que una persona adopte una opinión, una creencia o una actitud al respecto de algo. Vamos a ver este pequeño ejemplo. Analice las propuestas de nuestro partido político y se dará cuenta que es la mejor opción en estas próximas elecciones. ¿Qué es lo que pretende este pequeño texto? Bueno, pretende que la persona que lo lea adopte una opinión o una creencia, que crea lo que se le está diciendo. Y el texto evidentemente está enfocado a convencer a esa persona para que adopte esa opinión, la opinión de que ese determinado partido político es la mejor opción para las próximas elecciones. Otro propósito es convencer para reforzar. ¿Qué pasa cuando una persona ya está convencida? ¿Qué pasa cuando una persona ya tiene una opinión respecto a un tema o ya tiene una actitud determinada ante una situación y nosotros queremos que esa persona continúe con esa opinión? Bueno, hacemos uso del convencimiento para reforzar. Y aquí tengo un texto que de hecho viene de continuidad con el anterior. Sabemos que nuestro partido político es la mejor opción en estas próximas elecciones y al analizar sus nuevas propuestas podemos darnos cuenta de que no estamos equivocados. En el texto anterior se pretendía convencer a la otra persona para que adoptara una opinión. En este otro texto, por el contrario, ya no se pretende que la persona cambie su opinión. La persona ya está convencida. ¿De qué se trata? Pues nada más se trata de fortalecer ese convencimiento. Se trata de reforzar ese punto de vista o esa opinión que la persona ya tiene. Y finalmente, el convencimiento para el cambio. ¿Qué es ese convencimiento para cambiar? Bueno, implica modificar una opinión o actitud que tiene una persona respecto de ese algo. Aquí sí, tengo que hacer una modificación, tengo que procurar que la persona cambie su manera de pensar. No basta con entregar la basura al camión recolector. Debemos separar los desechos orgánicos de los inorgánicos para que se puedan procesar más fácilmente y se provoque menos daño al ambiente. Correcto. Todos tenemos la costumbre de depositar la basura en el camión recolector. Eso ya está. Ahora de lo que se trata es de modificar esa acción para que se haga algo más al respecto y ya no solamente depositar la basura en el camión recolector, sino además separarla en orgánicos y en inorgánicos.
ahí sí tenemos un cambio respecto a una opinión. Bien, y ahora que ya tenemos claros los propósitos comunicativos, vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Bueno, son las diferentes formas en las que usamos el lenguaje según lo que pretendemos expresar. Y esto tiene mucha importancia, ya que sin darnos cuenta, cuando damos un mensaje, usamos el lenguaje con diferentes intenciones. Y por cierto, esto lo estableció un lingüista ruso llamado Roman Jakobson. Roman Jakobson plantea un modelo de comunicación en donde establece 6 funciones básicas en el acto de la comunicación, 6 funciones para el lenguaje que utilizamos. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, la primera función, la más importante, es la función referencial. ¿Por qué es la función más importante? Bueno, porque la función referencial es la que le da el significado a las palabras. Es la que relaciona la palabra con el objeto. Si nosotros nos damos cuenta, cada palabra representa a un objeto y en ese sentido la función referencial está presente en cada una de las palabras que nosotros mencionamos, puesto que cada palabra representa entonces algo para nosotros o representa también algo para los demás. Esto es muy fácil de entender. Si yo menciono la palabra perro, yo puedo hacer una imagen mental de ese perro y es algo pues más o menos como lo que estamos viendo en la pantalla. Si yo le digo la palabra perro a una persona, lo más probable es que esa persona se imagine entonces a ese perro. ¿Por qué? Porque la palabra perro tiene un significado. La palabra perro la tenemos relacionada mentalmente con el animal perro. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo le digo a esa persona una palabra que desconoce? Quizás la palabra okapi. Si la persona a quien yo le digo la palabra okapi no conoce el significado de esa palabra, es decir, no puede establecer la relación entre palabra y objeto, tal vez esa persona se imagine cualquier cosa, pero la realidad es que un okapi es esto. Bien, y ahora, ya que vimos la imagen de un okapi, cada vez que nosotros escuchemos la palabra okapi, ya no pensaremos en un sombrero, sino que estaremos pensando concreta y directamente en ese animal al que se refiere la palabra okapi. Otra función del lenguaje de las que establece Roman Jakobson es la función fática. ¿Para qué nos sirve la función fática? La función fática nos sirve para comprobar el funcionamiento del canal dentro de un proceso de comunicación. Si nosotros recordamos, dentro del proceso de la comunicación, pues hay muchos agentes involucrados. Está el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, la retroalimentación, el contexto, en fin. La función fática está directamente ligada al canal, y es decir, que yo utilizo la función fática para comprobar que el canal, que el medio a través del cual yo voy a transmitir una información, es viable para transmitir la información. Y la estamos centrando en frases que están encaminadas a abrir o a mantener o a cerrar el canal de comunicación entre dos interlocutores. En otras palabras, ¿qué hago cuando yo quiero abrir un canal de comunicación? Bueno, utilizo frases como hola. Si la otra persona, si mi interlocutor me responde con una frase o una palabra similar, quiere decir entonces que mi canal de comunicación funcionó. Utilicé el canal oral de comunicación para enviar mi mensaje, que fue un hola, y la otra persona
fue capaz de recibir mi mensaje a través de ese canal. Entonces la función fática se está cumpliendo. Estoy comprobando que el canal funciona. Si después de un momento de plática yo noto que mi interlocutor se distrae o empieza a voltear hacia otro lado, puedo decirle, hey, ¿me escuchas? ¿Sigues ahí? Con esas simples frases, lo que yo estoy tratando de hacer es mantener abierto el canal de comunicación, es decir, llamar la atención de mi interlocutor. Y una vez que ya terminé de emitir mi mensaje o que ya se concluye la plática, bueno, vuelvo a hacer uso de la función fática para cerrar el canal, es decir, para darle un adiós. Y en ese momento, al momento de decir adiós, estoy cerrando el canal y estoy volviendo a utilizar la función fática del lenguaje. Otra función es la apelativa o conativa. La podemos encontrar con cualquiera de los dos nombres, función apelativa o función conativa. ¿De qué se trata la función apelativa o conativa? Bueno, pretende que nuestro interlocutor actúe de una manera determinada, es decir, que la otra persona con quien yo estoy platicando actúe de la manera en la que yo quiera que actúe, que haga lo que yo quiera que haga. Y en este sentido, la función apelativa o conativa la podemos encontrar en frases que están encaminadas a pedir, a solicitar, a requerir, a ordenar, a dar un mandato hacia otras personas para que hagan lo que yo quiero. ¿Les parece familiar? Arregla tu habitación. ¿O me permites pasar? Encontramos una diferencia. Si yo digo arregla tu habitación, estoy dando una orden. Y en este sentido, al dar una orden, lo que yo pretendo es que la otra persona haga lo que yo quiera, que obedezca mi orden. Si yo le digo a una persona en un tono más amable, ¿me permites pasar? Tal vez me diga que no, pero lo más probable es que interprete como que yo quiero pasar por donde está y entonces podría darme o no darme el permiso, pero regularmente por urbanidad lo hacemos. Entonces, de alguna manera, esta persona estaría haciendo lo que yo quiero que haga y es que me permita el paso. Pero no solamente en esas ocasiones encontramos la función apelativa. También los anuncios publicitarios se valen mucho de la función apelativa, porque al final de cuentas lo que pretende un anunciante es que yo compre su producto o que yo contrate su servicio. Y entonces frases como compre aquí o frases como venga, visítenos y están enfocadas a hacer un consumo o una venta. Bueno, también estamos utilizando ahí la función apelativa o la función conativa, cuando ese anunciante o ese vendedor pues pretende que nosotros compremos su producto. No necesariamente tiene que ser una orden, puede ser también una invitación. Otra de las funciones es la función emotiva. Y esta función emotiva refleja el estado de ánimo de quien emite este mensaje. Son frases que tienen como fin dar a conocer a los demás lo que sentimos o cómo es que nos encontramos en ese momento. Y esto es muy fácil de entender. ¿Conocemos estas imágenes? Claro, las utilizamos de manera muy cotidiana, pero estas imágenes, estos emojis, están relacionados con estados de ánimo y estos estados de ánimo se expresan a través de la función emotiva. ¡Ay, eso me molesta! Me siento mal. Estoy feliz. Te quiero mucho. Todas estas son frases que expresan nuestros estados de ánimo, que expresan lo que sentimos en un momento determinado y que por lo tanto, al expresar una emoción, se encuentran pues, dentro de esta función emotiva que señala Roman Jakobson. Otra de las funciones es la función estética o la función poética, que también la podemos encontrar con cualquiera de estos dos nombres. Esta función tiene una peculiaridad y es que solamente nos sirve para mostrar la belleza del lenguaje al momento de que nosotros emitimos un mensaje. ¿A qué me refiero? A que la podemos encontrar en frases
en donde se utilizan las palabras más adecuadas en un sentido estético, es decir, las palabras que suenen más bonitas, las palabras que suenen más cadenciosas, incluso que puedan llegar a presentar una rima y una métrica, que yo pueda componer frases u oraciones que lleven un sentido estético para expresar una idea o para expresar un sentimiento. ¿En dónde encontramos esta función poética? Bueno, el mismo nombre lo dice, en la poesía. ¿En dónde más podemos encontrarlo? En un verso, en una canción, en alguna composición que nosotros hacemos en un tono de poesía. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar la poética, en donde nosotros utilizamos las palabras más bonitas, las más adecuadas para transmitir nuestro mensaje y que ese mensaje, más allá del mensaje en sí, más allá del contenido en sí del mensaje, lo podamos dar de una manera bonita, agradable, adecuada. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Esto es un fragmento de una poesía que está haciendo uso de la función estética. Pero si quisiéramos decir todo eso en un lenguaje coloquial, simplemente diría, si no estuviera solo, no andaría tomando por la calle. Como veremos, el lenguaje coloquial suena muy simple, pero el lenguaje empleando la función poética o la función estética es incluso agradable, aunque se trate de una situación desventurada. Y finalmente, la función metalingüística. ¿Por qué dejamos hasta el final la función metalingüística? Porque es una de las funciones, si no es que la función más complicada de entender. Aquí, en la función metalingüística, utilizamos el lenguaje para referirnos al propio lenguaje. Es decir, son frases que tienen como fin explicar algún aspecto del lenguaje, posiblemente decir cómo se escribe un término, cómo se pronuncia una palabra, cómo se aplica una regla gramatical. En este sentido, yo puedo hacer uso de la función metalingüística y decir, todas las palabras esdrújulas se acentúan. Bueno, esa es una regla gramatical. La H en hogar no se pronuncia, la H es muda. O bien, el abecedario español tiene 27 letras. Estas tres frases nos hablan sobre algún aspecto del lenguaje español. Pero para yo poder transmitir estas ideas, tengo que hacer uso del lenguaje. Es decir, para poder hablar del lenguaje, tengo que hacer uso del propio lenguaje. Y en ese sentido, todas las frases, todas las oraciones que sean utilizadas para hablar sobre el lenguaje o todas las frases que me hablen sobre alguna característica específica del lenguaje estarán escritas o estarán dichas en función metalingüística. Por eso a veces se hace un poquito complejo el explicar esta parte de la función metalingüística, porque muchas veces se vuelve confuso el hecho de decir que el lenguaje habla sobre el propio lenguaje, pero pues para dar cualquier mensaje que yo quiera dar, tengo que hacer uso del lenguaje. Y si al dar ese mensaje y hacer uso del lenguaje, estoy hablando del propio lenguaje, entonces estoy hablando en función metalingüística. Por ejemplo, el diccionario. El diccionario me da los significados de las palabras y las palabras son parte del lenguaje. Entonces, por lo tanto, todas las definiciones que están escritas en el diccionario, por formar parte del lenguaje, están escritas en función metalingüística. Bien, un libro que me habla sobre normas gramaticales también estará escrito en función metalingüística. ¿Por qué? Pues porque me estará dando
características de cómo se debe escribir o de cómo se debe hablar un lenguaje. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a poner a prueba lo que aprendimos. Y para esto vamos a escribir un texto libre de la temática que ustedes elijan. Solamente la característica que debe cumplir este texto es que muestre un propósito comunicativo. Recuerden que tenemos propósitos comunicativos informativos o persuasivos y que dentro de los informativos hay ciertas categorías, al igual que dentro de los persuasivos. Solamente tendremos que anotar qué tipo de propósito comunicativo es el que vamos a utilizar. Por favor, hay que anotarlo ahí al inicio de nuestro texto. Y para esto, la segunda característica que debe de cumplir es que se integren al menos 4 de las 6 funciones del lenguaje de Roman Jakobson. Y para esto vamos a subrayar cada frase en donde esté presente esa función en un color diferente. Quiero decir, si tengo 3 frases en función apelativa, bueno, esas 3 frases en función apelativa las voy a subrayar de un color amarillo, por decir algo. Si tengo 2 frases que se encuentran en función metalingüística, bueno, voy a subrayar las frases que estén en función metalingüística de color verde. Igual, puedo utilizar las funciones que yo considere, no hay límite en ese sentido. Pueden utilizar las funciones que ustedes gusten, pero sí que sean por lo menos 4. 4 de esas 6 funciones que está manejando Roman Jakobson. Y desde luego que, repito, que nuestro texto esté señalado el propósito comunicativo que nosotros estamos manejando. Bien, pues espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les sirva para la realización de sus actividades. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente. Pásenla bien.